Pregúntate tú, ¿quién será mi Jetro? O Yetro, como quiera decirlo. Pero permítame hablarlo como se escribe, tu Jetro. ¿Quién es tu Jetro? Y comienzo diciéndote que todos necesitamos un Jetro en nuestra vida. Todos necesitamos un Jetro en nuestro matrimonio. En nuestra relación de pareja necesitamos un Yetro, un Jetro. Todos necesitamos un Jetro en el hogar que nos indique si la crianza que le estamos dando a los hijos es la correcta. Que nos direccione si la actitud que tomamos hacia nuestros padres es la correcta o no. Necesitamos un Jetro en los negocios. Alguien que nos direccione en los negocios. Alguien que nos muestre y nos haga ver lo que nosotros no vemos. Necesitamos un Jetro en los proyectos de vida que tengamos. Necesitamos un Jetro en la vida cristiana. Hay muchos cristianos sin Jetros. Necesitamos un Jetro en el ministerio. Porque si algo le gusta a Satanás es ser independiente. Y hay muchos pastores y líderes que se creen independientes y se olvidan que necesitamos un Jetro en nuestro ministerio. Ahora, ¿pero quién es Jetro? ¿Quién fue este Jetro? Sabemos que fue el suegro de Moisés. Que según Éxodo capítulo 2, para los que toman nota, Éxodo capítulo 2 versículo 18, también lo llama Reuel, para que no se preste a confusión. Son nombres que a veces están escritos en la Biblia por la traducción hebrea o la traducción griega, pero allí en Éxodo 2:18 lo llama Reuel. Y este Reuel o Yetro influenció positivamente en la vida de Moisés. Hizo parte de la formación del carácter, de la formación ministerial de Moisés. Y aparte de que Dios diseñó a Moisés para algo específico, Yetro fue el que lo direccionó a poder llevar a cabo lo que Dios quería que hiciera. Porque ciertamente Dios es el que te llama. Ciertamente Dios es el que te escoge desde el vientre de tu madre y desde antes de nacer. Pero Dios coloca gente a nuestro alrededor para que nos perfeccionen y nos formen. Es más, y no es que sean Yetros, pero déjame decirte esto. Hay vecinos, hay familiares que te van a hacer la vida imposible y Dios no te los va a quitar. Porque es el mismo Dios formándote el carácter. Y a veces oramos de manera equivocada. Señor, quítalo. Señor, llévatelo del barrio. Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y Dios diciéndonos, no. Yo lo puse allí para que te formara. La oración correcta es, Señor, enséñame a amarlo y a soportarlo. En el trabajo hay gente difícil y de manera indirecta son usados por Dios. Pero hoy vamos a ver a través de Jetro cómo Jetro influyó en la vida de Moisés, para que nosotros tengamos claro cuál es el Jetro que tenemos que buscar. Porque no cualquiera puede ser nuestro Jetro. Amén. Y lo primero que yo miro en Jetro y me enseña es que los Jetros no esperan nada a cambio. Los Jetros no esperan nada a cambio. Es decir, los Jetros son desinteresados. Los Jetros no esperan recoger nada de ti. Es más, los Jetros saben que en algún momento tú y yo podemos ser ingratos con ellos y desleales. Pero el Jetro siempre va a estar allí con la mano extendida. Amén. Mire, Moisés era un fugitivo. Recuerde que había matado al egipcio allá en Egipto, que estaba maltratando al hebreo, y por esa razón él huyó, porque el faraón lo iba a matar y él prefirió huir.
era fugitivo. Aparte de eso, venía con las manos vacías Moisés. Y sin embargo, así Jetro lo recibió en su casa. Usted sabe que recibir a un fugitivo toda la vida ha sido cuestión de que eres culpable como el mismo fugitivo. Y Jetro no le importó exponer su vida, su familia, del emperador o del rey de Egipto, el faraón, con tal de guardar la vida de Moisés. Y no solamente lo recibió en su casa, sino que Jetro también lo alimentó. Éxodo capítulo 2, versículo 20 y 21. Le dio comida y aparte de eso le dio una hija suya por esposa. Y recuerde que en esa época existía lo que eran los dotes o la dote. Cualquiera que quería pretender una hija debía pagar por ella. Y Moisés no tenía nada que ofrecerle a Jetro, pero Jetro lo recibió y lo aceptó. Entonces, lo primero que hay que entender de un Jetro es que los Jetros siempre nos van a proteger. Siempre vamos a encontrar refugio en ellos. No importa nuestra condición, porque aquel que te quiere solamente cuando tú andas bien, ese no es tu Jetro. El Jetro es aquel que aunque tú falles, que aunque tú peques, que aunque tú desobedezcas, va a estar con los brazos abiertos para restaurarte. Los Jetros siempre van a tener un alimento espiritual y emocional para nosotros. Eso nos lo enseña Jetro con Moisés. Van a tener alimento espiritual. Lo único que te van a hablar es palabra de Dios. Siempre te van a confrontar, van a alimentar tu alma y van a alimentar tus emociones, pero desde el punto de vista de Dios. Es decir, que te van a levantar, te van a dar voz de aliento para que tú avances. En otras palabras, este primer punto de que los Jetros no esperan nada a cambio, nos enseña que un Jetro se convierte en un padre para nosotros. Porque ¿quién más para protegernos que un padre? En segundo lugar, los Jetros nos enseñan a ser humildes. Para que tengas claridad en esto, necesitas un Jetro. El Jetro va a moldear tu carácter. El Jetro te va a enseñar la humildad. ¿Por qué y de dónde saco esto? Éxodo capítulo 3, versículo 1 nos dice que Jetro puso a Moisés a pastorear sus ovejas. Y recordemos que Moisés, óigame esto, Moisés era un príncipe de de Egipto. O sea que Moisés no era cualquier cosa. Moisés estaba acostumbrado a los lujos. Moisés estaba acostumbrado a que le sirvieran. Moisés estaba acostumbrado a tener una criada o un criado para cada necesidad. Y ahora le tocaba a él cuidar ovejas. Y usted sabe y ha oído enseñanzas sobre las ovejas, de que las ovejas son los animales más tontos que hay. Porque la oveja no es capaz de presentir el peligro. Necesita un pastor con una vara y un cayado para que la guíe y la proteja. Es decir, que Moisés pasó de ser protegido a tener que proteger. Las ovejas también son animales, permítame usar esta expresión, bastante desasiados, como le decimos popularmente, puercos. Ellos se hacen su necesidad y se acuestan encima de la necesidad. Necesitan un pastor que las lave y que las limpie. Y Moisés, de tener gente que le preparara el baño, que lo acompañara al río a bañarse y que le tuviera las especies aromáticas, ahora le tocaba lavar ovejas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Le tocaba alimentarlas. Les tocaba caminar trayectos largos para buscar pasto, sobre todo en época de sequía. Y Jetro, sabiendo que Moisés era un príncipe, lo colocó a pastorearle las ovejas. Pero ¿sabe qué era lo más terrible de todo esto? Es que para un egipcio, los que pastoreaban ovejas era gente abominable. Para un egipcio, los pastores de ovejas eran aborrecidos. Era gente indigna.
Y Moisés pasó de ser alguien digno, príncipe, a ser un aborrecido de los egipcios. O sea que Jetro estaba formándolo. Escúchame. Entonces estamos hablando de lo segundo. Un verdadero Jetro te enseña a ser humilde, que siempre te va a estar diciendo: cuidado, los éxitos no deben aumentar tu ego. Los éxitos y las bendiciones que vayas adquiriendo, tanto seculares como espirituales y ministeriales, no te tienen que poner a pensar que eres mejor que nadie. Recuerda que la palabra de Dios dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Un Jetro te forma tu carácter. Eso se lo enseñó Jetro allí, en este segundo punto. Estaba formándole el carácter a Moisés. Porque Moisés era un hombre acostumbrado a mandar, a gobernar, a que le rindieran pleitesía, a que la gente se le inclinara a él. Ahora él tenía que arrodillarse ante las ovejas para atenderlas. Hermano, esto es hermoso. Y necesitamos que nuestro orgullo sea trabajado. No te sientas superior ni mejor que nadie. Los Jetros sanan nuestro corazón. Ahí dentro de ese mismo segundo punto, sanan nuestro corazón. Oyen las heridas, las ven, pero no justifican nuestros rencores. Esas personas que cuando tú le hablas de que estás dolido, de que estás resentido, te apoyan y respaldan el resentimiento que tienes y te lo justifican, no son Jetros especiales para tu vida. Un Jetro te enseña que tienes que perdonar. Un Jetro te enseña que tienes que olvidar y que tienes que avanzar. Un Jetro no justifica los rencores. Alguien diga amén. En tercer lugar, los Jetros nos enseñan a no movernos sin cobertura. Y a su nombre. Éxodo capítulo 4, por favor, versículo 18. Repito, los Jetros nos enseñan a no movernos sin cobertura. Éxodo 4, después que Dios llamó a Moisés, desde el capítulo 3 y parte del capítulo 4, que Dios termina convenciendo a Moisés, que Dios termina comisionando a Moisés. Moisés, después de tener esa experiencia de hablar con Dios a través de una zarza, mire lo que hace en el versículo 18 de Éxodo 4. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ¿cómo le dijo? Ve en paz. Eso se llama buscar cobertura y buscar bendición. Aunque el llamado que Dios le hizo a Moisés era divino y estaba por encima del de Jetro, Moisés entendió que no podía irse sin la bendición de Jetro, sin la cobertura de Jetro. Mire que fue y habló con su suegro. Él no es de esos cristianos que cuando les sale una oportunidad primero se van y después piden oración. Él no es de aquellos cristianos que Dios les habla de llamado, de ministerio, y entonces dicen: no, Dios me dijo y tengo que irme, sin buscar orientación. El cristiano que entiende la humildad y que entiende la cobertura sabe que jamás se mueve sin la bendición del Jetro que tiene a su lado. Diga amén, diga gloria a Dios. Hermano, no nos movamos sin la bendición y la cobertura de nuestro Jetro. No hagas negocios sin la cobertura y la bendición de tu Jetro. No empieces relaciones amorosas sin la cobertura y la bendición de tu Jetro. Wow, yo sabía que esto no iba a sacar muchos amenes. No salgas de la ciudad sin decírselo a tu Jetro para que te bendiga. Me estoy haciendo entender lo que es un Jetro. Por eso no cualquiera puede ser un Jetro. Moisés fue llamado por Dios, pero Moisés sabía que en la tierra tenía una cobertura y una autoridad. Amén. Número 4.
Los Jetros nos enseñan a no descuidar la familia. Wow. Los Jetros nos enseñan a no descuidar la familia. Capítulo 18, ya te digo el versículo de Éxodo. Éxodo 18. Cuando Moisés va comisionado por Dios a Egipto, Moisés se lleva a su esposa y a sus 2 hijos. Y cuando empieza la trama allí del corazón endurecido de Faraón, gloria a Dios, dice la palabra de Dios que Moisés mandó a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de vuelta a Madián, donde el suegro. Pero luego de que Jetro se entera que ya Israel había sido liberado y que Moisés atravesó el Mar Rojo en 2 y oír las hazañas, mire lo que hace Jetro. Agarra a la mujer de Moisés, agarra a los 2 hijos de Moisés y se los lleva. Versículo 5, por favor, del capítulo 18 de Éxodo. Y Jetro, el suegro de Moisés, versículo 18, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Aquí viene esta cuarta característica. Los Jetros nos enseñan a a no descuidar la familia. Un buen Jetro siempre te va a enseñar que tu familia está por encima de tu trabajo. Es bueno trabajar por la familia, pero no dejes que el trabajo te enrede para no dedicarle tiempo a tu casa. Amén. Un buen Jetro te enseña que tu familia está por encima de tus negocios. Porque a veces dedicamos más tiempo al negocio y no dedicamos tiempo a la crianza de los hijos. Y miren las parejas jóvenes que están aquí y los que se van a casar. Los hijos crecen y no nos damos cuenta. Van creciendo y se van haciendo independientes. Y si no aprovechamos los primeros años con ellos, en formarlos, en educarlos, en dedicarles tiempo para instruirlos en la palabra y en contentarnos solamente con traerlos a la iglesia, va a llegar el día donde ellos se van a apartar de Dios. Debemos tener cuidado que nunca el trabajo o el negocio esté por encima de la familia. Tampoco tus amigos tienen que estar por encima de tu familia. Y esto no solamente es para los hombres casados y las mujeres, aún los hijos, jóvenes que dedican a estar más tiempo con los amigos que con la mamá y el papá. Pastores, que no la soporto. Ese es tu Jetro y Dios te la puso para que la aprendas a amar y a respetar. Ay, Dios mío. No dejes que tus estudios sean más importantes que tu familia. Tampoco dejes que las diversiones, el deporte, lo que tú hagas como diversión sea prioritario antes que tu familia. Debemos aprender a dedicarle tiempo a nuestra familia. No dejes que la tecnología esté por encima de tu familia. Da tristeza cómo familias ya no se sientan juntos a la mesa a comer. Cada uno en el cuarto o en la sala o comen a deshora. Y si se sientan juntos, están con el celular en la mano. Desaprovechando esa oportunidad. Hijos, hablo sobre todo a los hijos. Va a llegar el día donde Dios se va a llevar a tu mamá y a tu papá y vas a desear sentarte a la mesa con ellos. Es triste. Yo esto lo entendí desde hace mucho tiempo y en mi casa a la hora de la comida se apaga televisor, se apaga celulares, se echan a un lado porque es un momento para estar en familia. No dejes que la tecnología te separe. El papá llega del trabajo y los hijos cada uno en su cuarto con su celular.
y él va y se mete en el de él también. Ya no dialogan con la esposa no dialoga con el esposo. Un jetro siempre te va a decir: cuida el tesoro más grande que es tu familia. Wow, ¿cuántos dan gloria al Señor? Pero un jetro también te va a enseñar que nunca el ministerio o el servicio a Dios está por encima de tu familia. Yo siempre he dicho que yo amo el ministerio, yo no quería ser pastor porque soy hijo de pastor y sé lo difícil que es esto y que era esto desde el principio. Y no quería, pero esto no es asunto de querer o no querer, esto es asunto de a quien Dios llama. Y Dios terminó convenciéndome, Dios terminó enamorándome y yo amo esto. Pero primero amo a mi familia por encima de esto. Siempre digo, lo que más amo es mi familia y después predicar la palabra de Dios. No dejes que el servicio a Dios te haga descuidar tu casa. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo, hermano. No dejes, ojo, que tu tiempo a solas con Dios, tu devocional, te estorbe el tiempo de tu familia. No, pastor, pero es que para mí lo más importante es orar y buscar el rostro de Dios. Sí, eso es importante, pero a veces, yo sé que aquí ninguno de los que me están viendo, pero a veces hay mujeres que se ponen a orar, a estudiar, a leer la Biblia y no le preparan el desayuno a los hijos. Todo tiene su tiempo. Si tú quieres tener un tiempo a solas con Dios, levántate más temprano. Levántate antes que ellos. Pero que tu familia esté por encima de todo. Un buen jetro, dentro de este cuarto punto, un buen jetro nos enseñará que debemos mantener la familia unida y sin rencores. Porque toda familia tiene conflictos. Toda familia tiene diferencias. En toda familia hay discordia. Pero el jetro te va a enseñar que hay que mantener la unidad de la familia. Ese que te dice, no, vete de tu casa, tu mamá no te quiere, tu papá no te quiere, tus hermanos no te quieren. Eso no es un buen jetro. El jetro te hará mantener la familia unida. Número 5. Los jetros nos direccionarán a alabar a Dios. Wow. Un buen jetro te direccionará siempre a alabar a Dios. Siempre te hará reconocer que lo que eres, que lo que tienes, que lo que logras es por la misericordia de Dios. Que el día que a Dios le plazca te puede quitar todo. Como pasó con aquel joven rico al cual Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Cualquier día Dios puede cortarte la vida, pero un buen jetro siempre te estará diciendo, alaba y exalta el nombre de Dios. Que siempre lo tuyo lo pongas a disposición de Dios. Y que nunca las bendiciones que Dios te da estén por encima del Dios que te bendice. Porque hay gente que levanta altares a las bendiciones y se dedica a las bendiciones. Y si quieres te las especifico. Dios me dio un negocio, a Él sea la gloria, pero el negocio me quita tiempo para el servicio y para buscar a Dios. Dios me dio mi esposa, gloria a Dios, pero la esposa, el esposo me quita tiempo. Dios me dio hijo, gloria a Dios, pero el hijo me quita tiempo para venir a la casa de Dios. Un buen jetro siempre te va a direccionar y te va a enseñar que Dios es el que se merece toda la gloria en nuestra vida. Éxodo capítulo 18, ya te digo el versículo. Cuando Jetro le trae la esposa y los hijos a Moisés, Moisés le cuenta todas las maravillas que Dios había hecho. Le contó lo de las plagas en Egipto. Le contó cómo Dios abrió el mar rojo en dos y el pueblo de Israel pasó en seco y Faraón y los egipcios perecieron en el mar.
Y Moisés comienza a contarle al suegro Jetro todo lo que Dios había hecho. Y recuerde que Jetro era sacerdote de Madián, sacerdote pagano. Jetro no era hebreo. Jetro adoraba imágenes. Pero cuando Jetro escucha las maravillas de Dios, mire lo que hace Jetro, versículo 9 de Éxodo 18. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios, versículo 10. Y Jetro dijo: bendito sea, ¿quién? Jehová. Jetro no le dijo: los dioses te ayudaron. Jetro entendió que el único digno y el único hacedor de milagros es Jehová de los ejércitos. Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Versículo 11 dice Jetro: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Alaba a Dios. Jetro siempre te dirá que Jehová es más grande que tu familia. Jehová es más grande que tu mujer, que tu marido. Jehová es más grande que tus hijos. Jehová fue el que te dio todo lo que tienes, y que solo a Él tienes que alabarlo y tienes que adorarlo. Ahora conozco, versículo 11, que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos, es decir, los venció. Versículo 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios. ¿Para quién? Jetro siempre te enseñará que a Dios hay que adorarlo. Por eso permíteme hacer un paréntesis aquí y decirte: cuídate de los falsos jetros. ¿Cuáles son los falsos jetros? Los que te incitan a que tu vida no sea una adoración para Dios. A veces tendemos a confundir un poco la palabra de Dios por allá en el Evangelio de Juan capítulo 4, en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Cuando Jesús le dice: mira, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estamos tan acostumbrados a creer que la adoración es cantar o tocar. Porque no toda canción es una adoración a Dios. No, o más bien, no todo el que canta adora a Dios. Y puede cantar el himno más sublime espiritualmente hablando, pero no es un adorador. Los adoradores que el Padre anda buscando son aquellos que viven las 24 horas para Él. Wow. En estos días escuché algo y permítame compartirlo. Tengo que decir que lo escuché de otra persona, no voy a decir que es mío. Pero sabe una cosa: tus familiares no cristianos no leen la Biblia. Tus vecinos no cristianos no leen la Biblia. Tus compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, de vecindario no leen la Biblia. La única Biblia que leen ellos es tu vida. Y ellos te observan. Ellos saben que tú eres cristiano. Ellos saben que tú vienes a la iglesia. Pero te ven cuando le gritas a papá y a mamá. Te oyen y te ven cuando maltratas verbalmente a tu cónyuge, cuando eres rebelde. Tus hijos que están creciendo en el Evangelio tal vez no leen la Biblia, pero te están leyendo a ti. Por eso es que nuestra vida, donde quiera que vayamos, tiene que ser una adoración a Dios. Un Jetro te enseña que debes cuidar lo que hablas, aunque no haya pastores ni cristianos a tu alrededor, sino inconversos. Jetro te va a decir: cuidado con lo que hablas y con lo que escuchas. Y no es que nosotros nos vamos a alejar de la gente se alejará de ti, porque sabrá que tú eres diferente y que tú no vas a participar de los cuentos de doble sentido de ellos.
que tú no vas a participar de las palabras obscenas de ellos. Porque dicen o dirán, ahí viene el evangélico y a él no le gusta eso. Esa es la Biblia que están leyendo. Que cuando tú veas algo mal colocado, tú no lo agarres para ti. Que cuando veas un celular, aunque a ti te haga falta y se te haya dañado, no digas, Señor, esta es bendición que tú me das. Algunos lo apagan. Déjalo prendido, que el dueño anda loco buscándolo. Y no cobres por devolverlo. Que te quieran bendecir es otro cuento, pero no cobres. Porque cuando tú regresas algo que te encuentras, que sabes que le pertenece a otro, tu vida está alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Los falsos jetros te incitan a que tu vida no sea una adoración a Dios. Los falsos jetros te incitarán a que te deleites en los placeres del mundo. Los falsos jetros te incitarán a que de vez en cuando no es malo, que nadie te está viendo, que échate una canita al aire. Esos son los jetros falsos. Pero el jetro de parte de Dios te direccionará a que tu vida sea una exaltación a Dios. Cuídate de los falsos jetros, y esos falsos jetros pueden venir aún de la misma iglesia. Esos falsos jetros pueden venir como pastores disfrazados de otra iglesia. Esos falsos jetros pueden ser tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos y tus vecinos, aquellos que te quieren sacar del evangelio. No dejes que los falsos jetros te aparten del Señor. No dejes que los falsos jetros te saquen de la iglesia, el Edén. El viernes la hermana que predicaba hablaba acerca de la adoración. Y ella decía que entendió que esta es una iglesia de adoración. Y yo se los he explicado muchas veces. Esa es la razón de nuestro logo. Esa es la razón de nuestro logo. Este personaje que usted ve en los logos de la iglesia, en todo el material nuestro y en las redes, ese muñequito con las manos levantadas, eso indica adoración y exaltación bajo la presencia de Dios, encerrados en la unidad. ¿Y sabe por qué? Porque esta es una iglesia que fue fundada por un verdadero adorador. El pastor Napoleón Salguedo era un hombre perfeccionista en la adoración. En aquel tiempo no había ministerio de alabanza. En aquel tiempo los pastores eran toderos, eran de todito, como el hermano Francis, que se le mide a todo. Los pastores barrían el templo. Los pastores abrían las puertas, las cerraban. Gloria a Dios por el ministerio de servidores que tenemos aquí ahora. Dios bendiga al hermano Abraham y su equipo. Los pastores cantaban. El pastor Napoleón tocaba un acordeón piano. ¿Te acuerdas, Vivian? Vivian es vieja de estar aquí. Vivian venía en el saco de la hermana Chana. Hermano Antonio, ¿recuerda? Pastor Napoleón, un hombre que estudió música. Y cuando la alabanza no iba muy buena, él la mandaba a parar, porque él decía, Dios se merece lo mejor. Y nos enseñó a adorar a Dios. Luego vinieron los hijos, Natanael, Napoleón, que nos enseñaron a perfeccionar y ya prepararon a estos jóvenes que ellos ahora están preparando a otros. Y por eso es que usted ve que no todo el mundo canta acá. Busca gente que pueda ministrar una verdadera adoración. Y yo creo que cada vez que aquí se adora a Dios, la gloria de Dios se derrama. Por eso es que hay que amar el tiempo de la alabanza. Cuando tú y yo alabamos a Dios, algo tiene que pasar, hermano. Algo tiene que suceder en esta casa y en tu vida. Y como Satanás sabe que en esta casa se adora a Dios y se adora de verdad, se alaba de verdad, se canta de verdad a Dios, por eso quiere sacar a la gente de aquí. Y muchos se han ido, se han dejado seducir por otras cosas.
porque no han entendido la identidad en la cual Dios nos estableció. Nosotros hacemos toda la obra completa, nosotros evangelizamos, hacemos misiones, todo lo que la Biblia manda. Pero nuestra identidad es la adoración a Dios. Hay iglesias que su identidad es el evangelismo. La radio, los medios de comunicación es otra identidad. En fin, cada uno tiene lo suyo. Y gloria a Dios. Pero el único ministerio que va a prevalecer en el cielo es la alabanza y la adoración. Allá no va a haber pastores, allá no va a haber evangelistas, allá no hay a quien evangelizar porque todos somos salvos ya. Allá no hay a quien pastorear porque nos pastoreará el príncipe de los pastores. Allá no habrá intercesores. ¿Por quién van a interceder? Allá no habrá ministros de liberación. ¿A quién van a liberar? Allá adoraremos día y noche a nuestro Dios. Por eso, hermano, siempre tenga claro que si Dios te estableció aquí, los que han nacido espiritualmente aquí y los que han sido traídos por Dios a esta casa, manténgase que el día que Dios los saque de esta casa es para pastorear otra casa, el Edén, en cualquier parte del mundo, pero con esa identidad, ser adoradores a Dios. Número 6, los jetros siempre nos dirán lo que está mal. Los jetros siempre nos dirán lo que está mal. Amén. Les he dicho que una vez escuché una frase de una joven que marcó mi vida y la tomé de ella, Adriana. Hace unos 20, 25 años en Bogotá, Dios me permitió con mi esposa ir a ministrar a un centro de rehabilitación para mujeres drogadictas. Me tocaba la parte espiritual, ministrarles palabra, liberación, orar por ellas. Fue una experiencia bien hermosa. Y un día Adriana, estábamos hablando de la amistad y ella dice, Jonathan, me dijo, un verdadero amigo no es el que te hace reír con mentiras, sino el que te hace llorar con verdades. Un verdadero amigo no es el que te dice lo que tú quieres escuchar. Un verdadero amigo no es el que siempre te va a hacer reír. Un verdadero amigo es el que te confronta con tus errores. Un verdadero amigo es el espejo, que cuando tú te miras frente al espejo te das cuenta que estás más calvo que antes. Cuando yo me miro en el espejo me doy cuenta que cada día le hago más publicidad a la M de Movistar, que tengo entradas. Cuando me miro en el espejo me doy cuenta si la barriga ha crecido o ha bajado. Cuando me miro en el espejo, no voy a hablar de usted, hablo de mí. Cuando me miro en el espejo sin camisa, me doy cuenta que ya los músculos, tanto de los brazos como del pecho, ya empiezan como que a la gravedad a hacer su trabajo. Y sé que usted se analiza, el espejo te dirá la verdad. Un verdadero jetro te dirá, estás haciendo mal. Un verdadero jetro siempre te dirá, no seas grosero con tu papá y con tu mamá. Un verdadero jetro te dirá, no le seas infiel a tu cónyuge. Éxodo 18, 14. Antes de leer el 14, no lo pongas todavía. Después que Jetro adoró a Dios y levantó holocausto, al día siguiente, Jetro se sentó todo un día, oiga esto, todo un día a observar a Moisés. Lo observaba y lo observaba, el trabajo diario de Moisés. Y dice el versículo 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés, muy orgulloso y contento y feliz, le dice,
Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. A eso viene desde la mañana hasta la tarde. Yo soy la voz de Dios y Dios me usa para hablarle al pueblo. 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y las leyes de Dios. ¿Estaba haciendo o no estaba haciendo un buen trabajo Moisés? Era instrumento en las manos de Dios. Y cuando Moisés termina, tal vez con alegría, con gozo, suegro, yo estoy sirviéndole a Dios. La gente me ve como Dios para guiarles. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que hace. Lo frenó en seco. Le abrió los ojos y le dijo, no está bien. Hermano, los consejos son gratis. Tú decides si los recibes o no. ¿Sabe qué dice la Biblia? El hijo sabio recibe el consejo, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Sí ve la diferencia? El sabio escucha consejos, el burlador le dan reprensiones y tampoco las entiende. Castigo. Tú decides qué haces con los consejos, si los recibes o no. Y algunos los escuchan, pero no los obedecen. Y si los obedecen a medias. El suegro le dijo, no está bien lo que haces. Y comenzó a aconsejarle y a decirle, muchacho, tú te vas a desgastar. Y vas a desgastar al pueblo. Mire, no juzgue las iglesias grandes cuando la gente pide cita con el pastor y se la dan para 2 meses, 3 meses. ¿Sí ha escuchado alguna vez de esas iglesias? Aquí a esta iglesia ha venido gente de otra iglesia para que yo los atienda y se sorprenden que le digo mañana o esta tarde. Y me dicen, pastor, yo tengo meses de estar esperando una cita con mi pastor. Pero es que usted no puede comparar 170 personas más o menos que pastoreamos aquí con 10,000 personas que pastorean ellos. Y como la mayoría de la gente quiere a los pastores, porque aquí hay líderes que te pueden aconsejar. No, pero yo quiero que sea mi pastor. Por eso siempre he dicho, aprovéchenme ahora que somos poquitos. Porque cuando esto se desate la gloria de Dios, cuando usted llegue yo no voy a poder estar sentado allá ni voy a pararme en la puerta a saludarlo. Y no porque me voy a querer el muy. Mire, hermano, y permítame decirle esto. Y lo digo para la gloria de Dios y no se sienta mal nadie, por favor. Su pastor predica los 2 cultos el domingo. Y se cansa como cualquier ser humano. Y sin embargo, algunos hermanos quieren hablar conmigo después de los 2 cultos. Y si no los atiendo, se molestan. Un día me tocó decirle a alguien que iba en el carro, después que terminamos los 2 cultos, iba con nosotros. Me dice, pastor, tengo una preguntita, una consultica que decirle. Y listo, le respondí, tengo otra consulta. Le dije, muchacho, yo acabo de predicar 2 horas, déjame descansar. Yo llego a mi casa a las 2, 3 de la tarde. Ahí medio hago los domingos bocio, la sacrosanta siesta un poquito. Un poquitico. El suegro le dijo, muchacho, te estás desgastando. Aparte de eso, vas a desgastar al pueblo. Porque había gente que tenía algo urgente. Y cuando llegaba, eso parecía una EPS, la fila larga. La zona de vacunación, la fila larga. ¿Cuántas veces usted no se ha ido de una cuestión de esa para apartar una cita?
y le tocaba esperar el turno. Y si era de esas personas que, tú eres así, Arcenis, esas personas que para decirle algo a usted le cuentan toda la historia. Que hermano, mire, yo resulta que cuando venía para acá, cogí un bus, lo paré. No tenía la plata completa, pero ahí el chofer me trajo por lo que tenía. Más de una vez me ha tocado decirle, hermano, vaya al grano, por favor. Así que imagínese, hasta que ya Moisés tenía que cerrar el consultorio, hermano. Y el suegro, todo eso, y Moisés lo hacía con gozo, porque es que no crea, yo lo hago con gozo. Yo los atiendo con gozo. Y yo les he dicho, hermano, a mí me molesta que usted no me moleste. Porque algunos me dicen, pastor, perdone que lo moleste. Le digo, a mí me molesta que no me moleste. Y el suegro lo observó y le dijo, no, te desgastas tú y desgastas a esa gente que te está esperando hasta la noche allí. ¿Por qué no busca gente que no sean avaras, codiciosas? Gente temerosa de Dios, que conozca la ley, y ponlos sobre grupos determinados para que te ayuden, para que tú puedas dedicarte a lo más importante de todo, porque hay cosas importantes y hay cosas más importantes. Hay cosas urgentes y hay cosas prioritarias. Y comenzó el suegro a darle toda una enseñanza a Moisés. Y cuando terminó de hablar, versículo 24, mira lo que dice Moisés. Y oyó Moisés la voz de su suegro. ¿Y qué pasó? E hizo todo lo que dijo. Oyó e hizo todo. Amén. Oyó e hizo todo. Hay gente que no quiere escuchar a los jetros. Y si los escucha, no hace. Y si hace, hace a medias. Pero que yo creo que después de esta enseñanza usted va a estar abierto para hacer todo lo que su jetro le indique. Los jetros son gente observadora de tu vida y de tu andar. Y que aunque parezca que todo está bien, siempre van a encontrar un pero. Mi jetro principal fue mi papá. Me formó espiritual, ministerialmente junto con mi madre, pero en la parte ministerial fue mi papá. Y yo les he contado que cuando yo me paraba a predicar y yo creía que estaba bien y hablando, y Dios me usaba y gloria a Dios, cuando terminaba el culto, él me llamaba y me decía, ven acá, te equivocaste aquí, 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 aquí. Esto no es así, 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 así. Al principio no me gustaba, como no sucede. Y así era cada vez que predicaba. Y cuando yo volví a predicar, que veía que mi papá agachaba la cabeza y escribía, yo decía, ya está. Ya la embarré. Ya la embarré. Y mi papá nunca me decía, lo hiciste bien. Nunca me decía, vas bien. Te felicito, nunca. Siempre me miraba los errores. Pero lo que mi padre estaba haciendo era moldeándome. Hasta que llegó el día después de un tiempo donde yo veía que no me llamaba. Y le dije, papá, ¿y usted por qué no me corrige ya? Me dijo, que te voy a corregir si ya estás predicando bien. Los que lo conocieron, se sentaba ya en la mitad de esta nave atrás, prácticamente ciego. Y ahí escribí, ahí le decía a mi mamá, eso se esturea, jocosamente. Este jetro me informó y me enseñó. Y yo escuchaba los consejos. Yo escuchaba lo que me decía. Los jetros te van a direccionar y te van a estar observando. Un jetro te va a enseñar que debes cuidar tu salud. Usted sabe que a uno lo meten en varios grupos de WhatsApp. Tengo uno de esos grupos de amigos de la infancia, de la adolescencia, perdón. Hoy ya todos somos mayores. Y uno de ellos se puso a hacer ejercicio y a estar en los gimnasios. Y nos regañaba a los demás. Son unos comedores de chicharrones, de esto, de lo otro.
comedores de arepa, de huevo. Hagan, ejercítense. Hace unas semanas atrás lo llevaron de urgencia con un preinfarto. Se excedió en el ejercicio. Alguien dijo: cuídense, muchachos, porque muy diferente es cuando tú desde joven tienes una vida activa de ejercicios. Cuando llegas a la edad después de los 50, tu cuerpo está acostumbrado. Pero si no estás acostumbrado después de los 50 y te metes a una rutina de ejercicio, estás expuesto a una de esas cosas. Un jetro siempre te va a decir: cuida tu salud. Un jetro te va a decir: cuídate. Y para concluir, porque Arnold ya está viendo el reloj, para concluir, el mejor jetro que podemos tener es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el principal jetro que tú tienes que buscar. Y para eso debes tener intimidad con Dios. Orar todos los días. Porque dice Juan 16:13 que el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Ese te va a mostrar la verdad. El segundo jetro que podemos tener es la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego del Espíritu Santo y de la Biblia, los mejores jetros son tus pastores. Siempre y cuando sean pastores que usted vea que caminan conforme a la verdad de Dios. Tus líderes espirituales que caminen con madurez espiritual y conocimiento. Ellos siempre te guiarán y te exhortarán por la palabra. Y luego algunos familiares, no todos. Creo que nuestros padres son los que quieren lo mejor para nosotros. Pero si no son cristianos, cuídate, porque te pueden desviar a cosas que no agradan a Dios. Los abuelos son unos buenos jetros. Ya ellos vivieron, ellos conocen. Y los jóvenes tienden a tratar a los abuelos de anticuados, de pasados de moda. Hermano, necesitamos discernir qué jetros tenemos a nuestro alrededor y que sean según la voluntad de Dios. Colócate de pie, por favor.